En este video presentamos la construcción de un diagrama de existencia-predominio simple, es decir, un diagrama que contiene especies solubles e insolubles con el P de metal en función del pH. En este caso, el diagrama lo construiremos para el sistema de níquel en solución acuosa. Y para comenzar debemos tener en claro el equilibrio generalizado que será representado en el DEP, en este caso es de solubilidad en agua. Y con esto nos damos cuenta que los datos que necesitamos son las constantes de equilibrio del níquel en solución acuosa. Por el lado de las especies solubles, encontramos las constantes del equilibrio para la formación del complejo con hidróxido. Para las especies insolubles, tenemos la constante de solubilidad del sólido hidróxido de níquel. Con estas constantes, construimos las escalas de zona de predominio para cada especie generalizada. En el caso de las solubles, hacemos uso de la ley de Hess, porque necesitamos la escala en función del pH. Primero utilizamos el equilibrio de formación del complejo con hidróxido, así como su constante. Posteriormente, empleamos el equilibrio del agua en forma de disociación, por lo tanto, el logaritmo de la constante lleva signo negativo. Por último, eliminamos las especies en contraposición y obtenemos el equilibrio y la constante en donde el protón es la partícula intercambiada. Ya que hemos obtenido el valor del pKa, lo posicionamos sobre la escala, al igual que las especies. Para la especie insoluble, la escala queda de la siguiente forma, pues es la única que predomina en toda la escala de pH. A continuación, construimos los equilibrios representativos por intervalo de pH de acuerdo a las escalas de zona de predominio. El primero va de 0 a 9.4 y el segundo será de 9.4 a 14. Observando las escalas, para el primer intervalo de pH, la especie insoluble representativa es el hidróxido de níquel y la especie soluble predominante es el níquel como catión. Balanceamos la ecuación con agua y por tanto también con los protones necesarios. Ahora calculamos la constante termodinámica utilizando un método simplificado. Observa. Utilizamos los valores de las constantes del equilibrio cambiando el signo. A los logaritmos de las constantes de las especies que se encuentran del lado derecho de la reacción se les antepone un signo positivo pues se están formando. Y a los logaritmos de las constantes de las especies que se encuentran del lado izquierdo de la reacción se les antepone un signo negativo pues se están disociando. Realizamos la aritmética y obtenemos el valor de la constante. Después, considerando que se tiene un solo amortiguamiento, en este caso el pH, se calcula la función trayectoria que nos ayudará a construir el diagrama. Tomamos en cuenta el equilibrio representativo, así como la constante y la expresión de la ley de acción de masas. Recordamos que el sólido no tiene concentración y la del agua es constante. Aplicamos leyes de los logaritmos. Reacomodamos la ecuación para obtener finalmente el P de níquel en función de pH. Esta es la función de una recta, por lo que la evaluamos en dos puntos, que sería el inicial y el final del intervalo del pH, y con ello obtenemos un par de coordenadas para graficar. Continuamos con el siguiente intervalo de pH, el cual va de 9.4 a 14. Nuevamente considerando las escalas, la especie insoluble representativa es el hidróxido de níquel, y la especie soluble predominante es el complejo de níquel con hidróxido. Balanceamos la ecuación con agua y por tanto con los protones necesarios. Calculamos la constante termodinámica con el método simplificado que ya hemos visto anteriormente, tomando en cuenta las constantes. Considerando nuevamente que se tiene un solo amortiguamiento, el pH, se calcula la función trayectoria que nos ayudará a construir el diagrama. Tomamos en cuenta el equilibrio representativo, así como la constante y la expresión de la ley de acción de masas. El sólido no tiene concentración y la del agua es constante. Aplicamos leyes de los logaritmos y reacomodamos la ecuación para obtener el P de níquel en función del pH. Evaluamos la función en los puntos que especifica el intervalo de pH, recordando que los valores obtenidos entre intervalos deben ser continuos siempre. Posteriormente, se grafican las coordenadas y obtenemos el siguiente diagrama. La línea observada es el resultado de la unión de los puntos graficados. Se le llama trayectoria de saturación y separa las especies solubles de las insolubles. Dibujamos una línea 9.4 para enmarcar las zonas de predominio de cada una de las especies solubles. Y tenemos conocimiento que a mayor pH, la concentración de protones disminuye y aumenta la de hidróxidos. Por lo tanto, después del pH 9.4 es el complejo hidróxido de níquel el que predomina. Antes de este valor de pH será el catión la especie representativa.
Ahora nos situamos sobre el eje Y. Considerando que el P de metal es igual al menos logaritmo de la concentración del metal, y se entiende que conforme aumenta la concentración del níquel se obtiene una solución saturada, y que por tanto puede precipitar, es por ello que situamos a la especie insoluble hidróxido de níquel por debajo de la trayectoria de saturación, es decir, en la zona de existencia. Finalmente, hemos aprendido a construir escalas de zona de predominio para un sistema en medio acuoso aplicando ley de Hess. Empleamos un método simplificado para obtener la constante de solubilidad termodinámica y en la cual nos basamos para calcular la función trayectoria que nos permitió construir el diagrama de existencia-predominio, en el cual existen especies solubles e insolubles con un P de metal en función del pH. Revisa los siguientes videos complementarios, justificación del método simplificado por ley de Hess, en donde explicamos que este método no siempre es aplicable para obtener la constante termodinámica, y el equilibrio generalizado que se elija, ya sea de solubilidad o de precipitación, resulta en la misma función trayectoria.